le bendiga una vez más. Estamos reunidos para alabar a nuestro Dios, para aprender de su palabra y aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué le parece si cantamos "Oh cuán dulce es fiar en Cristo"? ¿Cree usted eso? Entonces cántelo de corazón. Cantamos. Oh cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Podemos fiar de Cristo. Él siempre va a permanecer fiel. Y saben, Él es nuestra roca. Él es roca eterna. Y eso es lo que precisamente vamos a cantar. Roca eterna. Cantamos. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna,
persona a quien debemos confiar. Y Cristo es esa persona. Buenos días, hermanos. Qué gran bendición poder estar una vez más juntos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Hacerlo a través de los cantos es algo maravilloso, hermanos, pero hacerlo a través de nuestras vidas es lo más importante. Y qué gran bendición, de verdad, poder estar juntos en esta mañana. Así es, 15 de noviembre. Ya casi termina el año, pero estamos en un mes sumamente importante para nuestra iglesia. Como ya lo hemos dicho, estamos en un mes que es sumamente importante para la obra del Señor. Así es, nuestro mes cumbre. Y ya esta semana que viene empezamos con nuestra semana cumbre. Va a ser una gran bendición, va a ser algo muy, pero muy bueno para nuestra iglesia y por supuesto para que usted y yo podamos seguir apoyando la obra de Dios. Hermanos, bienvenidos una vez más. Que Dios los bendiga y esperamos que usted esté disfrutando ese culto. De verdad que usted esté disfrutando al máximo de este culto y que en este momento su corazón esté ya preparado para recibir de la palabra de Dios. Voy a pedirle, para empezar en esta mañana, que usted vaya conmigo, por favor, a la primera carta a los Corintios. ¿Está bien? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer un versículo que sí, está bien. Usted y yo seguramente conocemos muy bien. Dice el versículo 58. Vamos a ir a Primera de Corintios una vez más, capítulo 15, el versículo 58, para empezar la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Por favor, lea conmigo. Lea ahí donde usted está este precioso versículo. Leemos, versículo 58, capítulo 15 de Primera de Corintios. La Biblia dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo leemos una vez más. Dice la Biblia: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a pedirle, por favor, que me acompañe en oración en este momento y que vayamos a la presencia de nuestro Dios. Padre Santo, alabamos y glorificamos su santo nombre en esta mañana. Y Dios, nos acercamos a usted con un corazón humilde, humillado delante de usted. Señor, con la sencillez de nuestra vida, para pedirle, para suplicarle, Señor, que en este momento, a través de su palabra y con el poder de su Santo Espíritu, usted nos hable. Señor, que hable directamente a nuestras vidas. Señor, que toque lo más interno de nuestro ser. Señor, y que sea usted el que nos exhorte, el que nos motive, Padre. Se lo pedimos, Dios, con todo nuestro corazón. Señor, que yo, como pastor y predicador, no sea el que hable, sino que sea usted, Dios, a través de mí. Úseme, Señor, como un instrumento limpio y útil en sus manos, para poder llegar a las vidas de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, motívenos usted, exhórtenos, Dios, usted a través de su palabra, y que podamos, Señor, ser una iglesia que se mantiene firme, constante y creciendo. Señor, esa es nuestra petición en esta mañana. Lo dejamos todo en sus manos, en el nombre
de Cristo Jesús. Amén. Voy a leerle, hermano y hermana, en esta mañana una lista. Y usted va a ir escuchando cada una de las partes de esta lista, cada uno de los elementos de esta lista. Y yo sé que usted va a ir reconociendo lo que yo le voy a decir. Coca-Cola, Estados Unidos, 1892. Nestlé, Suiza, 1866. Nike, ¿verdad? Como muchos están llamando ahora a esta marca. Estados Unidos, 1964. Adidas, Alemania, 1949. KFC, Estados Unidos, 1952. Pizza Hut, Estados Unidos, 1958. Toyota, Japón, 1937. Nintendo, ¿verdad? Para todos esos muchachos que les gusta todo eso. Nintendo, Japón, 1889. Max Factor, para las damas, ¿verdad? Todas estas cosas. Dice Polonia, 1909. Nivea, Alemania, 1911. Hermanos, esta es solo una pequeña lista de la gran cantidad de empresas exitosas en la actualidad. Es solo una pequeña lista de la gran cantidad de empresas exitosas en el día de hoy. ¿Sabe? Cada una de ellas, según lo que acabamos de escuchar, con su respectivo lugar y su año de fundación. Si usted prestó atención, ahí estaba, ¿verdad? La marca o la empresa, el lugar donde fue establecida o fundada y también el año de su fundación. Ahora, hermano, quiero contarle un poquito, un detalle tal vez muy general de todas estas famosas marcas. Si usted y yo revisamos un poco la historia de cada una de estas empresas, nos daremos cuenta de datos muy curiosos y voy a mencionarles solo algunos. ¿Saben? La mayoría de estas compañías empezaron siendo algo muy pequeño. Algunas de estas empresas nacieron en una simple cochera o en un cuarto pequeño en una casa. Y sus primeros clientes fueron sus mismos familiares y vecinos. Pero al pasar de los años han llegado a ser las más grandes y prestigiosas marcas en todo el mundo. Sí, esta pequeña lista que le di al principio, que le acaba de mencionar, es de esas empresas que empezaron muy pequeñitas, con poquito en realidad, pero se han extendido y han llegado a ser una de las marcas más prestigiosas y grandes en todo el mundo. Usted y yo conocemos estas marcas. La mayoría de estas empresas pasaron por momentos muy difíciles. La mayoría de estas empresas pasaron por momentos de verdad de dificultad. Y sus fundadores pensaron en ocasiones que no iban a poder continuar, que iban a tener que cerrar, que iban a tener que cesar operaciones. Pero hoy estas empresas generan grandes ganancias y se han extendido alrededor de todo el mundo. ¿Cuál habrá sido, hermanos, la fórmula para el éxito de estas empresas? Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de preguntarle a cada uno de los fundadores de estas empresas, muy probablemente nos vamos a encontrar con muchas respuestas. Pero ahora, hermano, dejando de hablar de estas empresas, quiero decirle esto. Hermano y hermana,
de la IBB Aserrí, quiero llevarlo a pensar en lo siguiente. Usted y yo formamos parte de la institución más importante de todo el mundo. Usted y yo, hermano y hermana, formamos parte de la institución más importante de todo el mundo. Usted y yo formamos parte de la iglesia que Cristo fundó durante, más bien, su ministerio terrenal. Así es, usted y yo formamos parte de la institución más grande e importante de todo el mundo. Y sí, el Señor Jesús fundó su iglesia, esta importantísima institución. La fundó no en 1900 o 1800, no, la fundó hace aproximadamente 2000 años. Y sí, aún permanece en pie. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro Salvador, esa iglesia que Cristo estableció, permanece hasta hoy y permanecerá para siempre. Usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, de esa, la más importante institución en el mundo. Y sabe, aún más allá que esas empresas terrenales, la institución más valiosa, la iglesia de Cristo, debe mantenerse firme, constante y creciendo. Así es, todas estas empresas lo han logrado. Se han mantenido firmes con el pasar de los años, se han mantenido constantes y han crecido muchísimo, pero muchísimo. Pero más allá de esas empresas, hermano y hermana, la iglesia debe mantenerse firme, constante y creciendo. En esta mañana vamos a analizar las palabras del apóstol Pablo. Vamos a analizar las palabras que él usó para dirigirse a los miembros de la iglesia en Corinto. Esas palabras que usted y yo acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 58. Pero hermanos, al leer este pasaje y al analizarlo, usted y yo tenemos que determinarnos a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver nuevamente lo que dice la Biblia. Leemos 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. La Biblia dice así, una vez más, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Analizando, hermanos, este pasaje, vemos que después de unas palabras muy cariñosas, tal y como lo solía hacer Pablo al dirigirse a sus hermanos en Cristo, encontramos lo que podríamos llamar una exhortación mezclada muy inteligentemente con una motivación. Así es, encontramos estas palabras que son sí una exhortación, pero también una motivación para la iglesia. Y Pablo les dice, empezando, así que, hermanos míos amados, y después se dirige a ellos y les dice, estad firmes. Así es. El primer punto de aquella exhortación, motivación, el primer punto que Pablo les menciona
es que deben de estar firmes o que debían de estar firmes. Y esto es algo muy importante para usted y para mí. Hermano, Pablo sabía que la vida cristiana trae por añadidura momentos difíciles, momentos complicados, momentos de dolor, de necesidad o adversidad. Eso es normal en la vida cristiana. Y Pablo lo sabía muy bien. Él mismo lo había experimentado, según lo que encontramos en la palabra de Dios. Pablo sabía que la vida cristiana trae por añadidura momentos de verdad difíciles. Y que esas cosas, esos momentos difíciles, pueden hacer que nos debilitemos, que flaquemos, o que estos momentos nos hagan tambalear y hasta caer. Pablo lo sabía. Pablo sabía que las dificultades de la vida, las dificultades de la vida cristiana podían hacer que aquellos creyentes resbalaran, que aquellos creyentes flaquearan, que aquellos creyentes se debilitaran y cayeran. Por lo tanto, este hombre les dice, estad firmes. Y así es, hermano. Y así es, hermana. No solamente se lo dijo a aquellos hombres y mujeres de la iglesia en Corinto, sino que también nos lo dice a nosotros. La palabra de Dios nos dice que usted y yo tenemos que estar firmes. Dios usó a Pablo, sí, para hablar a aquellas personas en aquella región, pero nos lo dice a nosotros también. Ahora, hermano y hermana, esa firmeza no viene de nosotros. Escúcheme bien. Si bien es cierto, Pablo nos exhorta y nos dice y nos motiva a que usted y yo permanezcamos firmes, esa firmeza no viene de nosotros. El mismo Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos en un momento muy difícil, les dijo, la carne es débil. Así es, hermano, así es, hermana. Usted y yo no podemos estar firmes en nosotros mismos. No podemos ser, como dice Proverbios, prudentes, ¿verdad? O estar ahí firmes en nuestra propia prudencia, confiar en nosotros mismos. No podemos, hermanos, definitivamente no podemos estar firmes sobre nosotros mismos. Porque nosotros, por naturaleza, somos débiles. Nuestra carne es débil. Así que, hermanos, nuestras vidas deben de estar sobreedificadas en aquel que es la roca firme. Nuestras vidas, su vida y mi vida, deben de estar edificadas sobre Cristo Jesús. El Salmo 73, versículo 26, búsquelo conmigo, por favor. El Salmo 73, el versículo 26, dice así. La palabra del Señor dice en el Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, somos débiles. Realmente somos débiles. Nuestra carne es débil. Nuestra carne desfallece. Pero usted y yo debemos de estar firmes en el Señor. Debemos de estar establecidos sobre la roca eterna que es Cristo. Así es, Cristo es la roca. Y saben, sobre esa roca fue establecida
la misma iglesia. Sí, Él lo dijo de esa manera. Y su iglesia fue establecida, edificada sobre Él mismo. Y por esa razón es que ha prevalecido, la iglesia ha prevalecido y ha soportado las grandes adversidades a través del tiempo. Por esa misma razón es que ella prevalecerá hasta lo último de los tiempos. Pero hermanos, es necesario que como miembros de su iglesia aquí en Aserrí, usted y yo podamos mantenernos firmes, cimentados fuertemente sobre Él y nada más sobre Él, que es la roca firme y eterna. Usted y yo debemos de estar edificados sobre Cristo Jesús. Nuestras vidas deben de estar edificadas sobre Cristo Jesús, que es la roca firme y eterna. Sin importar, hermanos, lo que venga. Hermanos, usted y yo vamos a recibir, sí, adversidades, problemas, dificultades. Pero si nuestra vida está edificada verdaderamente sobre Cristo Jesús, no importa lo que venga, vamos a estar en pie. Vamos a estar firmes, como Pablo lo escribió. El apóstol Pablo sigue con sus palabras ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Y sigue con sus palabras y agrega una palabra más que vamos a analizar. La Biblia dice nuevamente, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y dice, y constantes. Así es, agrega una palabra más. Y es que, hermanos, la constancia nos habla de fidelidad, de perseverancia, de continuidad, de persistencia, de lealtad, sumamente necesarias para que la obra del Señor se extienda y siga adelante. Hermanos, todas estas cosas que podemos decir acerca de la constancia son necesarias para que la obra del Señor se extienda y siga adelante. Es necesario que como miembros de la institución más importante sobre la tierra, usted y yo seamos constantes. Ahora, el autor de la carta a los Hebreos escribió en un pasaje que usted y yo conocemos, un pasaje precioso que está en el capítulo 2, escribió lo siguiente: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Estoy mencionando aquí solamente una pequeña porción de lo que dijo o lo que escribió el autor de la carta a los Hebreos. Dijo así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hablando de la manera en que debemos avanzar y extendernos. ¿Sabe, hermano y hermana? Esa palabra paciencia no se refiere a lenta o pausadamente. Podríamos pensar que es así, pero no. El autor de la carta a los Hebreos no estaba diciendo eso. No estaba refiriéndose a que debemos de correr la carrera lenta o pausadamente, sino más bien a constantemente, sin cesar, sin fatigarnos, sin detenernos. Y es que, hermanos, la obra del Señor, su iglesia, no debe detenerse ni por un instante. Así ha sido desde el momento que Cristo la estableció y así debe seguir. La obra del Señor, hermanos, no puede detenerse ni un momento. Debe seguir constante. Debe seguir
hacia adelante. Y sí, como lo dijo el autor de esta preciosa carta a los hebreos, la manera de lograrlo es con nuestros ojos puestos en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Hermano y hermana, así es. Nuestra constancia depende de eso. De tener nuestro enfoque, nuestra mira puesta en Jesucristo. Nuestra mira puesta en Él y solamente en Él. No en nadie más. No, hermanos, no en nadie más. Nuestra mira, nuestro enfoque debe estar puesto en Cristo Jesús. Debemos, hermanos, de permanecer firmes en Él. Y también debemos ser constantes con nuestros ojos puestos en Él. Si queremos que la obra avance, si queremos extendernos, que es el lema de nuestro mes, necesitamos estar firmes y constantes. Ahora, si seguimos leyendo 1 Corintios 15, 58, nos encontramos con otra palabra, ¿verdad que sí? La tercera palabra que Pablo usa en este pasaje para motivar y exhortar a los miembros de la iglesia en Corinto es creciendo. Sí, Pablo motiva, anima y exhorta a aquellos hermanos a seguir creciendo. Ahora, esta palabra quiere decir aumentar el tamaño del organismo de un ser vivo, dice así. O aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Ahora, podemos usar algunos sinónimos para entenderlo aún mejor. Sinónimos de la palabra crecer son madurar, avanzar, extenderse, fructificar, acrecentar, entre muchas otras cosas. ¿Verdad que sí? Ahora, es necesario, hermano y hermana, que la iglesia crezca y crezca y crezca, sin detenerse, sin echar para atrás, sin rendirse. La iglesia tiene que crecer, crecer, crecer y crecer. Tal y como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Lo recuerda? Cuando hablamos acerca de la iglesia primitiva en Jerusalén. Cuando hablamos de este libro de los Hechos, vemos que la iglesia creció, creció, creció y creció. La obra del Señor se extendía cada vez más. Muchas personas, escúcheme bien, hermano y hermana, muchas personas creían en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Muchas personas fueron alcanzadas y fueron no solamente salvas, sino que también después de eso fueron bautizadas estas personas. Y de esa manera se añadían a la membresía de la iglesia muchísimas personas. La obra de Dios, la iglesia en aquel momento no dejó de crecer. Así es, ese crecimiento fue una realidad en aquella parte de la historia. Y escúcheme, hermano y hermana, así también lo tiene que ser ahora. El crecimiento fue parte de la iglesia en aquel momento de la historia. Y puede serlo hoy también. Hermano, hermana, nuestra iglesia debe crecer. Escúcheme, lo primero que debemos de crecer es en santidad. Así es, como miembros, como familias, como individuos, como iglesia debemos de crecer en santidad. Escuche,
Puede ser que usted diga, no, pastor, pero nuestra iglesia es una iglesia santa. Gloria a Dios por eso. Pero usted y yo no podemos dejar de crecer en santidad. No podemos dejar de seguir y perseguir la santidad en nuestras vidas. No podemos. Usted y yo como iglesia debemos de crecer en santidad. Nuestra iglesia, hermano y hermana, debe crecer. Escúcheme también, y lo digo con toda la sabiduría de Dios. Debemos de crecer en número. Así es. Nuestra iglesia debe crecer en número. En familias, en niños, en jóvenes, en adultos, en matrimonios, en más y más y más y más gente. Nuestra iglesia debe crecer en número, hermanos. Nuestra iglesia debe crecer en servidores. Nuestra iglesia debe crecer en personas que estén dispuestas a servir. Así es. Y dar sus vidas en el servicio de la obra del Señor. Nuestra iglesia debe crecer, hermanos, en involucramiento. Nuestra iglesia debe crecer en compromiso hacia la obra de Dios. Nuestra iglesia debe crecer en manos, sirviendo, haciendo, trabajando para la obra del Señor. Nuestra iglesia debe crecer en todas las áreas. Escúcheme, hermano y hermana. Nuestra iglesia debe crecer en todas las áreas donde llevemos gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Nuestra iglesia tiene que crecer. Ese crecimiento no debe frenarse, hermanos. Y escúcheme, ese crecimiento no debe frenarse por más que avancemos, por más que lleguemos a crecer como gigantes, por más que lleguemos a crecer y ser tan grandes que digamos, no, ya no más. No, hermanos, ese crecimiento no puede frenar. Absolutamente no puede frenar. Ese crecimiento es para la gloria de Dios. ¿Sí es, hermanos? La Biblia nos exhorta a través de las palabras de aquel apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios. La palabra de Dios nos exhorta y nos motiva a que usted y yo sigamos firmes, constantes y creciendo. Usted y yo no nos podemos detener. Usted y yo no podemos frenar. Usted y yo no podemos retroceder, mucho menos. Usted y yo debemos de mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que el trabajo en el Señor, hermano y hermana, no es en vano. Hermanos, la obra del Señor tiene que seguir adelante. La obra del Señor tiene que avanzar. La obra del Señor tiene que extenderse, crecer, fructificar, multiplicarse. Nuestra iglesia bíblica bautista aquí en Acerrí tiene que seguir firme, constante y creciendo. La pregunta en esta mañana es esta: ¿va a ser usted parte? ¿Va a ser usted parte de esto? Yo espero que usted esté diciendo amén. En ese momento voy a pedirle que incline su rostro, cierre sus ojos y vayamos a la presencia de Dios en oración. ¿Está bien? Así como estamos, pidámosle al Señor: Señor, ayúdenos a que como iglesia sigamos firmes, constantes y creciendo. Vamos a orar. Padre, alabamos su santo nombre, damos honor y gloria a usted, damos gracias, Señor, por la oportunidad, Dios, de escuchar su palabra. Padre Santo, como iglesia queremos estar firmes, Señor, firmes
en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Queremos mantenernos firmes, Padre Celestial, en Él, que es el fundamento de la iglesia, en Él, que es la roca firme y eterna. Señor, queremos estar firmes. Dios, queremos ser constantes. Queremos seguir adelante sin detenernos. Queremos perseverar, Señor. Queremos, Señor, de verdad continuar hasta el final y nunca detenernos. Padre, queremos seguir creciendo, creciendo y creciendo. Señor, queremos ver más personas en nuestra iglesia, más familias, más niños, más jóvenes, más adultos, más matrimonios. Queremos, Señor, ver muchas personas más. Queremos crecer, Dios. Queremos crecer, Señor, en el servicio de su obra. Queremos crecer, Señor, en todo lo que glorifique y honre su santo nombre. Señor, queremos crecer. Padre, esa es la petición nuestra en esta mañana. Ayúdenos, Dios, a mantenernos firmes, constantes y creciendo. Sabemos, Dios, que todas estas cosas, como lo dice su palabra, no son en vano. Por eso, Dios, es nuestra petición. Señor, ayúdenos de verdad, una vez más lo decimos, a mantenernos firmes, constantes y creciendo. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Esperamos que Dios haya hablado a su corazón, haya edificado su vida a través de su palabra, que de verdad Dios haya tocado su ser en esta mañana. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. No olvide que estamos para servirle. Si usted está pasando por un momento de necesidad, ya lo hemos dicho, si usted está pasando por un momento difícil, alguna dificultad, alguna adversidad de verdad, por favor, contáctenos, por favor, llámenos, por favor, escríbanos un mensaje y vamos a estar comunicándonos con usted. Se lo pedimos, por favor. Pero siga, por favor, conectado con nosotros también, ya conectado con nosotros, y recuerde, hoy a las 5 de la tarde tenemos una oportunidad más a través del Zoom, ¿sí? Como iglesia, pero vamos a disfrutar un tiempo muy, pero muy especial. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos si Dios lo permite. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la
Jesús es más que